¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hago este registro de lo que fue la clase que pasó, una minuta del encuentro online que tuvimos la semana pasada, el martes. Para aquellos que no pudieron conectarse, bueno, hacemos un resumen aquí de lo que fuimos trabajando, las nuevas cuestiones que vamos a trabajar durante esta segunda parte, si bien ya algo hablamos, pero también contarles que se van a sumar en septiembre 4 compañeros más, Sandra, Carlos, Analía y Sofi, que son estudiantes del tramo de formación pedagógica y van a hacer las prácticas. Así que se van a sumar con nosotros en algunas clases para observar y después van a dar sus prácticas, así que bueno, todos vamos a salir sumamente fortalecidos y vamos a aprender muchas cosas juntos de la mano de sus 4 compañeros que pronto van a estar en condiciones de trabajar en espacios formales. Bueno, si bien ya trabajan, pero bueno, les falta esta patita pedagógica para salir al ruedo. Fuimos trabajando en el encuentro anterior el texto que les había propuesto para enmarcar esto de qué es la enseñanza o qué es la educación virtual, con algunas conceptualizaciones que nosotros ya venimos como recontra incorporando por esta situación que nos atraviesa hoy, pero bueno, no quería dejar pasar lo importante que es a veces, no a veces, siempre, enmarcar teóricamente las propuestas, ¿no? Y ahí les ofrecí un texto de Mariano Ábalos, donde el autor explica qué es la educación virtual, y esta idea de que la educación virtual tiene que estar planificada con mucho más detalle, con más antelación, ¿no? Pensando en las plataformas digitales que se tienen, ¿no? En los entornos virtuales en los que uno decide trabajar ciertos contenidos. Después, bueno, pensando en las posibilidades y las potencias que tiene la pizarra digital, las videoconferencias, el blog, la wiki, bueno, todas esas cosas que nosotros fuimos trabajando y fuimos utilizando en nuestras prácticas. La segunda parte del año va a estar vinculada a las prácticas del lenguaje en medios digitales, en entornos digitales. ¿Qué es esto de leer? ¿Qué es esto de escribir? ¿Qué es esto de la oralidad en estos nuevos entornos digitales? Y hablábamos mucho de que en realidad si uno empezamos a pensar en nuestras escenas fundadoras de lectura, vamos a estar más vinculadas al papel, ¿no? Al libro, al cuaderno de clase, y hoy esas nuevas escenas, o esas escenas de lectura, se han modificado, y las escenas de escritura también, porque los chicos y las chicas escriben en el celular, leen desde el celular, leen imágenes, no quiere decir que nosotros no hayamos podido hacer esa lectura en el pasado cuando adquirimos, ¿no? La lectura y la escritura, pero lo cierto es que han cambiado los modos y los nuevos escenarios de leer y escribir y hablar, ¿no? Como que esas competencias lingüísticas hoy tienen estos nuevos escenarios. Así que vamos a empezar a pensar, ¿qué es esto de leer? ¿Qué actividades podemos realizar o promover y fortalecer utilizando los medios digitales? ¿Qué es esto de escribir? ¿No? ¿Y qué es esto de hablar en medios digitales? Los chicos sí escriben mucho, escriben otras cosas que por ahí no están vinculadas a lo que desea el adulto. Leen mucho. No leen por ahí lo que uno desea que lean. Y hablan con códigos distintos a los nuestros, con un humor diferente, con lógicas distintas, con signos distintos, con conexiones diferentes. Así que bueno, les comparto un poquito lo que fuimos trabajando el encuentro pasado. Es un texto de Flora Perelman, ¿no? Y Vanina Esteves, que ellas escriben un libro que se llama Herramientas para enseñar a leer y producir en medios digitales, y yo tomé un capítulo que me parecía re interesante. Es un capítulo donde ellas se hacen muchas preguntas. Una de las tantas preguntas que se hacen y que a mí me parecían que servían para poder replicarlas con ustedes es: ¿actividades con TIC o prácticas de lectura, escritura y oralidad en medios digitales? A mí me pareció interesante afirmar esto de que las prácticas de lectura y escritura en los medios digitales están, y están desde hace rato.
las tenemos que incorporar a la escuela, las tenemos que volver a pensar, y no tienen que ser actividades aisladas, sino que tienen que ser actividades integrales y que la podamos relacionar con otros campos del saber. Y ellas lo que van a hacer es proponer, de alguna manera también, algo que se viene como gestando hace un montón, que tiene que ver con la alfabetización. Y la alfabetización digital no solamente le incumbe al docente poder alfabetizarse, sino también a los estados. El estado es responsable de alfabetizar digitalmente, formando al docente, ¿sí? Actualizándolo, para que pueda pensar y renovar sus prácticas. Si no, queda reducido a, bueno, simple voluntarismo de los docentes de cómo mejorar las prácticas. Eso debería ser como un ejercicio fuerte de los institutos de formación docente y del Estado, ¿no? Que es el garante principal y el responsable principal, ¿no? De no solamente del derecho, sino el acceso al derecho a la educación, ¿no? Y ahí estamos también problematizando esta idea del derecho a la educación y a la información, ¿no? Y ahí hay un eje que a mí me parecía sumamente importante, esto de pensar si pensamos en actividades CONTIC o pensamos las prácticas del lenguaje en medios digitales, qué es esto de ser oyente, qué es esto de ser escritor, lector, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura oral en estos nuevos soportes? Bueno, piensen que los chicos se graban, son youtubers y juegan a los videos, se graban hablando, y hay un código ahí. Bueno, hay producción oral, distinta a la que uno por ahí espera, pero lo hay, ¿no? Y hay escritura también, ¿no? Por ejemplo, les leo una escena que retoman las autoras en el libro, que dice: Facundo, de 8 años, juega en su casa con Minecraft, a veces solo y otras online con amigos. Durante varias semanas sigue a Vegeta, famoso youtuber gamer, y es decir, jugador que sube videos que jugaba de sus jugadas de internet. Sigue con atención cada una de sus explicaciones, y al cabo de unos días decide hacer él mismo su propio video. Bueno, yo tengo a mi hija Catalina, que también es youtuber, ¿no? Y escribe, y le compramos una pizarra y escribe, y ahora está, bueno, contando los recuperados por el COVID, ¿no? Y arma su canal como un informativo, ¿no? Qué apropiación tan fuerte de esos medios digitales en la producción de, bueno, de algo distinto, ¿no? Algo vinculado también a la creatividad. Muy interesante ese planteo que hacen las autoras, como para poder echar luz a eso y mirar estos procesos, ¿no? Y después, bueno, nos parecía también importante de poder pensar, ¿no? En esto de el papel que tienen las pantallas, en esto de formar literalmente, digo, al estudiante en forma literaria, formación literaria del estudiante y formación ciudadana. Bueno, ¿qué es esto de formar al ciudadano en este sentido, ¿no? Entonces ya dicen, en realidad tenemos que introducir dichas prácticas en todos los ámbitos de la vida escolar, no tiene que ser reducido solamente al área de prácticas del lenguaje o a lengua y literatura, sino que la formación literaria del estudiante tiene que ser una función social de la escuela secundaria, ¿no? Y que eso permita también un andamiaje, porque si no termina como suelto en experiencias muy simples, ¿no? Entonces, que la literatura, digo, la fotografía, sea una experiencia de toda la escuela, no que sea una experiencia de prácticas del lenguaje. Porque además los estudiantes vienen de otros mundos, se sumergen a otras situaciones y ellos conviven con los medios digitales, y está bueno que la escuela los resignifica. También planteé la idea de conformar a la comunidad de interpretación y producir en el aula, bueno, que los chicos escriban, compongan, sean escritores, y que puedan producir discursos orales, ¿no? Y eso también es muy interesante, el esto de escuchar al otro, reconocer al otro, que son sumamente importantes. Y además que no se reduce a habilidades tecnológicas, ¿no? Como que nos parece que es importante asumir esa responsabilidad. Y ellas dan estas ideas, ¿no? De formar al ciudadano, a este ciudadano de forma integral. Después, bueno, tenemos que contrastar diversos medios en pantalla y en papel,
los chicos vienen más con la pantalla que con el papel, igual el papel forma parte de lo escolar también, pero bueno, también hacer esos contrastes, ¿no? Que como es el papel en este sentido y como es lo digital, pues los diarios digitales, pero ver las perspectivas, los puntos de vista en la construcción de la noticia, esas son cosas que ustedes seguramente van a trabajar. Aproximarse a nuevos géneros y la transmisión de los que ya existen. Bueno, conocen un montón de los nuevos géneros, la transmisión, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, además del blog, de la wiki, del Twitter, del SMS, mails, diarios digitales, bueno, podemos buscar otras alternativas y otros soportes, ¿no? Para comprender ciertas lógicas. Ampliar el concepto de lectura y escritura para abarcar el trabajo con imágenes y con otros lenguajes del mundo audiovisual. Nosotros trabajamos, bueno, ¿qué mensaje deja la publicidad de CIS? ¿Qué nos quieren vender con esto? ¿Qué roles les asignan a las mujeres? Bueno, hay un ejercicio interesante de qué dice una imagen, cuál es la intención. Bueno, esa es una forma de ampliar el concepto de alfabetización y ampliar el concepto de lectura y escritura, ¿no? Atender a los roles de lector y escritor se transforman en las prácticas usuales en el medio digital. Eso me parecía como muy importante, ver lo visual, ¿no? Lo oral y lo escrito, y además el acercamiento a las pantallas no se agota en esto de leer, ¿sí? Y producir ciertos textos escritos, implica también este análisis riguroso, ¿no? En los términos de los lenguajes verbales y audiovisuales, claramente. Y además porque hay una representación del mundo en esto, ¿no? Y es importante ir pensando cómo se puede desmontar eso. Promover la reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura y oralidad también es un desafío interesante en los medios digitales, ¿sí? Y además tiene que ver también con comentar, bueno, cómo comentan las noticias, si hay producciones de blog literario, bueno, el comentario, bueno, los comentarios, la edición, ¿no? Cómo editar un comentario, hay un montón de formas que se pueden usar en esas prácticas del lenguaje. Bueno, si voy a escribir, si quiero decirlo de algún modo, bueno, qué palabras o qué, digo, ay, no me sale en forma gramatical, bueno, cómo lo resuelvo, ¿no? Cómo lo voy pensando. Conocer las empresas en las instituciones que se producen los medios, bueno, es algo que nosotros fuimos viendo, los medios tienen intenciones, hay una carga ideológica acerca del mensaje del mundo, o sobre el mundo y sobre los sujetos, entonces también es importante que los chicos y las chicas conozcan de dónde viene esto, cuál es el origen, ¿no? de esto que se está produciendo. Y está bueno que los chicos lo puedan trabajar y lo puedan ver. Y unas cuestiones a desarrollar el metalenguaje oral, bueno, pensar en la producción no solamente de lo que se produce, ¿no? Las propiedades del texto, los significados, las intenciones de los autores. Bueno, el metalenguaje es un medio para describir formas y estructuras de modo de comunicación, dicen los autores. Entonces, ahí también tenemos que analizar las prácticas y las experiencias, y el lenguaje tiene que ser un objeto de análisis. Ustedes lo trabajan un montón a eso, así que no es algo que no hagan, ¿no? Que no es algo menor. Bueno, algunas condiciones para tener en cuenta, las condiciones materiales, la variedad de escenarios, la variedad de contextos en las que se habitan los chicos en las escuelas o habitaban, ¿no? El equipamiento, el ámbito físico y la conectividad. Hay cosas para trabajar en relación a eso, y ahí tienen el texto para pensar. El equipamiento es si el alumno tiene una net o un celular, ¿no? Y si puede utilizarlo. Si en el salón de clase, bueno, si pensamos en el ámbito físico, bueno, si hay salón de clase, en el salón de clase hay una aula específica, un gabinete, digamos, de computación o una aula virtual, y después la conectividad, si es nula, intranet o internet. Unas cosas para detenernos también, y la conectividad, que eso es importante. Sin conectividad, con conectividad intermitente se pueden hacer las cosas vía pendrive,
envío anticipado de archivos, previsión de un tiempo, digamos, para organizar los materiales, y conectividad del aula virtual, grupo cerrado en una red social, ¿sí? Un grupo de correo electrónico. Son esas prácticas con conectividad y sin conectividad. Como ir pensando también que a veces no hace falta tener internet, sino que a veces utilizar el medio digital tiene que ver con, bueno, utilizar esa tecnología, y después vemos cómo llevamos a esa producción final. Bueno, y pensar si hay equipamiento, bueno, si hay computadora por alumno, o el profesor, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la conectividad, ¿no? A la hora de pensar en situaciones grupales, de trabajo, cómo se propone eso, cómo certificamos que eso realmente ocurra, ¿no? En esa variedad de escenarios. Y después, bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que no van de nosotros, sino en esto de democratizar, ¿no? Democratizar la alfabetización y la presencia de las prácticas del lenguaje democráticas, que los alumnos y las alumnas puedan participar del acceso a la información, que no sea un mero hecho simple, sino que, bueno, que forme parte de políticas públicas. Eso ya no depende de nosotros, y nosotros no podemos hacernos cargo de eso. Sí, me parece que es importante que nosotros lo pongamos en ejercicio y que podamos pensar qué importante que es el acceso a la información, ¿no? Y que tenemos que formarnos en ese sentido. Y democratizar ese acceso. Lo que viene, lo que va a venir es, bueno, las situaciones didácticas a través de las pantallas. Y vamos a pensar en la lectura, en la escritura y en la oralidad como una práctica interesante, variada, significativa. Vamos a analizar la idea del docente compositor. Bueno, ¿qué es un docente compositor? El docente compositor es que organiza una clase entretenida, pero en esa idea de entretenimiento está el conocimiento, que es central en el proceso de aprendizaje, y que sabe manejarlo, y que convoca a sus estudiantes, a sus alumnos y a sus alumnas, a poder ampliar esa mirada de esa utilización de esa tecnología. No es solamente usarla, sino apropiarse y generar, ¿no? Conocimiento a partir de esa apropiación. Así que vamos a tener mucho para hacer. Vamos a empezar con esto de qué es leer, qué es escribir, y qué es esto de hablar en medios digitales. Vamos a arrancar por la escritura, por la lectura, pero antes vamos a hacer como un pantallazo general sobre qué es esta idea del docente compositor, ¿no? ¿A qué se refiere con esta idea de docente compositor? Así que bueno, quería no dejar de pasar esto para contarles un poco cómo viene y de qué va esto en la segunda parte del año, que estoy acá para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes quieran, que tengamos un poco de paciencia. Estamos todos muy agotados, muy cansados, y que bueno, necesitamos por ahí más tiempo para hacer las actividades, así que yo acá estoy lista para tener esa paciencia y acompañarlos en lo que necesiten, porque también uno está cansado, así que nada, recarguen energías, hablen mucho entre ustedes, conténganse, que es un momento bravo, y se está jugando mucho también lo emocional y todo lo que nos agota en este tiempo tan difícil. Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Así que bueno, abrazo.